Un suceso devastador hizo que el equilibrio económico entre dos naciones se rompiera en un solo instante. ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Puedes concebir ese momento en que décadas de confianza, construidas con esfuerzo y sudor, se desmoronan con un estruendo ensordecedor por un solo acto de traición, arrastrando la economía de todo un país al abismo? El principio fue silencioso, casi imperceptible. Una mañana, sin previo aviso ni explicación, múltiples agencias de inspección gubernamental descendieron sobre las oficinas de una poderosa corporación mexicana en el extranjero. Al día siguiente, y al siguiente, era como si una fuerza invisible estuviera asfixiando lentamente a la empresa, cortándole el oxígeno. Los empleados, nuestra gente, estaban exhaustos. Las fábricas se detuvieron. Los contratos se rompieron de la noche a la mañana. Un vacío infértil, una incertidumbre helada, se apoderó de la vida cotidiana de nuestros compatriotas, y nadie, absolutamente nadie, ofrecía una explicación. Y entonces, en silencio, se llegó al límite. México tomó una decisión. La cancelación de todos los contratos. La retirada total y absoluta de ese país. En el instante en que se comunicó esa única frase, la economía de aquella nación comenzó a colapsar, silenciosa pero inexorablemente. Las fábricas se convirtieron en mausoleos de acero, los desempleados inundaron las calles, la bolsa de valores se desplomó en picada y el aire mismo de sus ciudades se tiñó de una fría y amarga desesperación. Pero no te equivoques. Esto no fue un simple problema económico. Esta es una historia mucho más profunda, mucho más pesada. Es la crónica de la desintegración que ocurre en el preciso instante en que se deja de creer. ¿Por qué la corporación mexicana, con tanta calma, con una frialdad casi quirúrgica, le dio la espalda a esa nación que creía su socia? ¿Cuál fue la verdadera razón que se ocultaba detrás de esa decisión histórica? Y sobre todo, ¿por qué aquel país no pudo ver el peligro hasta que fue irremediablemente tarde? La historia que estás a punto de escuchar es un drama de la vida real, el retrato del fin de la confianza que sacudió los cimientos de una nación entera. Si tienes el valor de quedarte hasta el final, te aseguro que comprenderás el verdadero significado de lo que estamos a punto de contarte. Aquella mañana, en las oficinas de la filial del Grupo Azteca Unificado, GAU, en la capital de la República de La Plata, el aire era el de siempre. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el tecleo rítmico de los teclados y el susurro de los papeles al ser organizados. Nadie, ni por un segundo, sospechó que ese día se convertiría en uno que marcaría la historia. Por el contrario, se sentía que las relaciones entre México y aquella nación sudamericana atravesaban uno de sus momentos más prósperos y pacíficos. Ximena, una de las gerentes mexicanas, sintió una extraña inquietud en el pecho nada más llegar a la oficina. No sabía explicarlo. Era una corriente subterránea, una vibración anómala en la atmósfera. Algo, simplemente, no estaba bien. Fuera, el sol de la mañana se reflejaba en los cristales del imponente rascacielos, pero incluso esa luz le pareció opaca, sin vida. Creyó oír a lo lejos la sirena de una ambulancia, pero no pudo discernir si fue real o solo un producto de su imaginación. En ese momento, el teléfono de su escritorio vibró suavemente. Pensando que era una consulta de rutina, descolgó el auricular. La frase que escuchó a continuación la hizo fruncir el ceño. Licenciada, acabamos de recibir una notificación. Hoy tendremos una auditoría. Una auditoría, en sí misma, no era algo extraordinario. Pero Ximena sintió que la incomodidad crecía. La notificación era demasiado súbita, demasiado abrupta. ¿Qué departamento?, preguntó, tratando de mantener la calma. La Secretaría del Trabajo. Dicen que llegarán en el transcurso de la mañana. Después de colgar, la inquietud en su pecho no desapareció. Lo que nadie en esa oficina sabía en ese momento, era que esa pequeña e insignificante irregularidad era, en realidad, la primera señal, el primer engranaje que comenzaría a torcer el destino de todos. Poco después de las 10 de la mañana, en la entrada de la oficina, varios uniformes desconocidos se movían con una autoridad impropia. Y no era solo la Secretaría del Trabajo. Eran los bomberos, la agencia tributaria, la oficina de sanidad. Departamentos que, en circunstancias normales,
Jamás llegarían al mismo tiempo, ahora entraban en una procesión solemne y ominosa. ¿Pero qué demonios está pasando aquí?, susurraron algunos empleados, estupefactos. Los inspectores, con rostros impasibles, mostraron sus documentos y entraron en las oficinas sin decir una palabra, moviéndose con una sincronización que parecía coreografiada de antemano. Desde lejos, se oían las voces tensas de los directivos que intentaban gestionar la situación en la sala de juntas, pero las palabras exactas no llegaban a los oídos de Ximena. Solo le quedó grabada la vibración de nerviosismo en sus voces. Algo andaba mal. No, algo andaba terriblemente mal. Pero en esa etapa, nadie podía comprender la verdadera naturaleza de la situación. Quizás es solo un problema burocrático, un malentendido, era el pensamiento esperanzador que cruzaba la mente de algunos. Sin embargo, al final de ese día, el primer informe enviado a la sede central en la Ciudad de México contenía una frase corta y premonitoria: esto no es una simple auditoría. Es el comienzo de algo. Nadie, en ninguna parte, podía aún comprender el peso de esas palabras. Pero esa inquietud fue el primer sonido del derrumbe, el primer crujido del gigantesco deslave que estaba a punto de sacudir la economía de una nación entera. La mañana siguiente, la atmósfera en la oficina había cambiado drásticamente. Un aire pesado y opresivo lo envolvía todo. Los empleados hablaban poco, sus voces apenas susurros. Incluso el equipo de ventas, siempre el más ruidoso y animado, guardaba un silencio sepulcral. Todos se preguntaban cómo interpretar los acontecimientos del día anterior, pero nadie se atrevía a verbalizar sus temores. Cuando Ximena se disponía a encender su computadora, el teléfono volvió a sonar. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Al descolgar, la primera frase de su interlocutor la dejó sin aliento. Licenciada, nos informan que hoy también habrá auditorías. ¿Otra vez? ¿Después de lo de ayer? ¿Qué departamentos vienen ahora? Secretaría del Trabajo, Bomberos, Sanidad, varios. La hora es indeterminada. Las miradas de todos los empleados se clavaron en Ximena. Ella colgó el auricular lentamente, y solo con ver su expresión, la oficina entera comprendió la gravedad de la situación. Esto era anormal. Pasadas las 11 de la mañana, la misma fila de uniformes, en el mismo orden exacto, entró en la oficina. Parecía un ritual macabro. Cada vez que le pedían un documento, Ximena preguntaba la razón. Pero la respuesta era siempre la misma, fría y distante: es un procedimiento de rutina. Por favor, coopere. No se daban razones. Y ese silencio, esa negativa a explicar, no hacía más que resaltar la naturaleza perversa de lo que estaba ocurriendo. La investigación, completamente antinatural, se prolongó hasta la tarde. En una esquina de la oficina, el jefe del departamento de producción alzaba la voz, su frustración a punto de estallar. ¿Por qué necesitan este informe otra vez? Se los entregamos ayer. El inspector ni siquiera lo miró a los ojos. Respondió con una monotonía exasperante: este es un caso diferente al de ayer. Es una nueva investigación. No era un grito, era una calma glacial, desprovista de cualquier rastro de emoción. Y eso era lo que lo hacía tan siniestro. A las 3 de la tarde, en medio de la atmósfera enrarecida, un joven empleado murmuró en la sala de descanso: ¿no les parece que esto solo está pasando en las empresas mexicanas? Sus palabras congelaron el aire de la habitación. Nadie pudo negarlo. Pero tampoco nadie pudo afirmarlo con certeza. No había pruebas. Solo una sensación ardiente de injusticia que crecía por momentos. Al final de la jornada, uno de los empleados locales se acercó discretamente a Ximena y le susurró al oído: tengan cuidado, licenciada. Últimamente corren rumores extraños en nuestro sector. El rumor era que la vigilancia sobre las empresas mexicanas se estaba intensificando. Un escalofrío recorrió la espalda de Ximena. La duda de ayer, la anomalía de hoy, el rumor que acababa de escuchar, los puntos aún no formaban una línea clara, pero la inquietante certeza de que algo oscuro y deliberado se movía en la sombra se instaló en su pecho. Esa noche, el informe enviado a la sede en México llevaba una advertencia mucho más contundente que la primera:
Esto no es una coincidencia. Hay una voluntad externa actuando en nuestra contra. Nadie podía explicar todavía el significado completo de esa frase. Pero los extraños sucesos de ese día eran el segundo presagio del colosal colapso que se avecinaba. La cadena de acontecimientos, iniciada en silencio, ya nadie podía detenerla. 3 días después, el ambiente en la oficina, que debería haber vuelto a la normalidad, estaba aún más denso y pesado. Los movimientos de los empleados eran torpes. Todos se observaban unos a otros con disimulo, como si una red invisible y pegajosa envolviera todo el edificio. Poco después de las 9 de la mañana, el celular de Ximena vibró. Era una llamada del almacén local. Licenciada Ximena. Acaba de llegar una auditoría aquí también. Sintió como si se le secara la garganta y se puso de pie de un salto. ¿Hoy también? La palabra casualidad ya no salía de la boca de nadie. ¿De dónde son? Sanidad y bomberos, y también la oficina de impuestos. Un almacén no es un lugar que 3 departamentos de esa naturaleza visiten simultáneamente. La extrañeza de la situación se transmitía en la voz temblorosa del jefe de almacén. ¿Qué les están pidiendo? Documentos. Pero son los mismos que ya entregamos ayer. Volver a presentar documentos ya entregados, con el mismo formato de ayer, sin dar ninguna explicación. El jefe de almacén suspiró al otro lado de la línea. La neta, jefa, así no se puede trabajar. Hoy todos los envíos están parados. Por un instante, la mente de Ximena se quedó en blanco. Al mismo tiempo, en otra de las instalaciones, ocurría algo aún más grave. En la planta de manufactura, componentes que estaban a punto de ser terminados fueron confiscados bajo el pretexto de una inspección, simplemente, no fueron devueltos. El responsable de la planta, un ingeniero llamado Yáñez, corrió a la oficina para informar a Ximena. ¿Cómo que no los devuelven?, preguntó ella, con el rostro contraído. Dicen que la reinspección tomará tiempo. No nos dan un plazo, no nos dicen nada. Esos componentes eran absolutamente esenciales para un producto cuya entrega estaba programada para la semana siguiente. Pero no vamos a cumplir con la fecha de entrega. Nos van a aplicar una penalización millonaria. Yáñez bajó la mirada, su voz temblaba. Además, continuó, el ambiente en la planta es insoportable, licenciada. Hasta nuestros empleados locales están asustados. Dicen que se sienten vigilados, que los miran todo el tiempo. Honestamente, todos estamos al límite. Fue en ese preciso instante que la puerta principal de la oficina se abrió con un sonido pesado. De nuevo los uniformes. De nuevo múltiples departamentos. De nuevo las mismas expresiones vacías. La espalda de todos los empleados se tensó al unísono. Los inspectores caminaron con paso firme, exigiendo documentos con la misma monotonía. A los informes presentados ayer, a los presentados la semana pasada, les habían pegado notas adhesivas rojas con comentarios escritos. Hay puntos que no cumplen con el estándar. Se requiere una nueva presentación para su confirmación. Sin embargo, esos estándares eran normas que hasta el día anterior, simplemente no existían. Ximena, armándose de valor, se enfrentó a uno de ellos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Dónde está el problema? El inspector la miró una sola vez, pero en sus ojos no había emoción alguna. Nosotros solo seguimos los procedimientos establecidos. Su tono dejaba claro que no tenía la más mínima intención de dar explicaciones. Por la tarde, la situación finalmente empezó a afectar la psique de los empleados. El sonido de la fotocopiadora al detenerse los sobresaltaba, el timbre de un teléfono los hacía reaccionar de forma exagerada. Todos temblaban ante el estímulo más pequeño. Las conversaciones casuales desaparecieron, las risas se extinguieron. Las reuniones se llevaban a cabo en un silencio helado. Y al final de ese día, el informe enviado a la sede de GAO en México se cerraba con una frase que parecía escrita con mano temblorosa. Las operaciones en el terreno ya no funcionan con normalidad. Existe una presión clara y dirigida únicamente contra las empresas mexicanas. Si se permite que esto continúe, existe el riesgo de un daño irreparable.
En ese momento, nadie conocía todavía la verdadera razón. Nadie se había dado cuenta, pero el colapso ya había comenzado. Una mañana, el celular de Kurosawa, el responsable local de la división de construcción de Gao, recibió una llamada de un departamento administrativo del gobierno local. Después de un saludo superficial, el contenido abrupto de la llamada lo dejó atónito. Las condiciones para el permiso de planificación urbana han cambiado. Por favor, presente una nueva solicitud. Kurosawa se quedó sin palabras. No se le dio ninguna razón para el cambio. Documentos que hasta ayer no tenían ningún problema, hoy eran considerados no conformes. Esto es muy extraño. Habíamos revisado y acordado estos puntos varias veces con su propio personal para obtener la aprobación. Cuando Kurosawa señaló esto, la voz al otro lado de la línea respondió con frialdad: las regulaciones han sido revisadas. ¿Cuándo? Ayer. El momento era perfecto, como si hubieran anticipado los movimientos de la empresa mexicana para cambiar las reglas a posteriori. Kurosawa frunció el ceño. No era un simple cambio, era un ataque directo al corazón del proyecto. Esa misma tarde, el teléfono volvió a sonar. Los estándares de evaluación ambiental también se han vuelto más estrictos. Presenten de nuevo esa documentación también. Un escalofrío recorrió la espalda de Kurosawa. Eran puntos que, bajo los criterios anteriores, se habrían superado sin problemas. Pero con los nuevos estándares, sería necesario rediseñar el proyecto desde sus cimientos. Un nuevo diseño significaba costos adicionales. Los plazos se alargarían. Y eso implicaba un aumento masivo de los costos. Kurosawa reunió a su equipo en la sala de juntas y desplegó los documentos. Todos los presentes tenían una expresión de total desconcierto. Las condiciones del plan urbano han cambiado otra vez. Y la evaluación ambiental también. Hasta ayer no había problema, y cuando pregunté al responsable, su única respuesta fue: las regulaciones se actualizaron. Las letras en los documentos parecían pesar una tonelada, oprimiendo el aire de la sala. El proyecto de Gao Construcción en la República de La Plata ya involucraba a grandes empresas locales y muchos subcontratistas habían invertido capital y comenzado a trabajar. Ahora, una decisión administrativa unilateral les arrojaba un balde de agua helada. Kurosawa se mordió el labio y dijo lentamente: así, el proyecto simplemente deja de ser viable. El borde de un documento sobre la mesa vibró ligeramente. Era la prueba de que la mano de alguien temblaba. Pero los problemas no terminaron ahí. La semana siguiente, comenzaron a llegar informes similares de otros departamentos. El permiso que habíamos solicitado ha sido revocado. Nos dijeron que no pueden darnos la razón. Nos dijeron que para volver a solicitarlo se necesita pagar una nueva tasa de revisión. Señalaron que el formato de los documentos que presentamos era obsoleto. Pero fue el propio gobierno local quien creó ese formato. Kurosawa, al recibir estas noticias, se llevó las manos a la cabeza. No manches. Si esto sigue así, el proyecto no avanzará ni un centímetro. En ese momento, uno de sus subordinados dijo con voz sombría: señor Kurosawa, nos están atacando. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie podía refutarlo. La realidad misma estaba carcomiendo las operaciones. Esa noche, Kurosawa se quedó trabajando hasta tarde, mirando la pila de documentos en su escritorio y suspirando profundamente. Se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar el informe para la sede central. Debido a los repetidos cambios en los estándares, el plan sufre un retraso significativo. La respuesta de las autoridades locales carece de racionalidad y existe la posibilidad de una presión intencionada. El personal está confundido y la moral ha caído drásticamente. Su mano tembló ligeramente al presionar el botón de enviar. Y ese temblor no era solo suyo. Todos en el terreno estaban siendo consumidos por un miedo que no podían expresar con palabras. A la mañana siguiente, sonó una llamada en el escritorio de Kurosawa. La próxima semana habrá una inspección adicional. Kurosawa preguntó: ¿qué tipo de inspección? Una revisión integral del proyecto. Se le cortó la respiración.
Una revisión integral. Eso significaba devolver el proyecto al punto de partida. Era como si alguien, desde un lugar invisible, estuviera moviendo los hilos de una marioneta. Kurosawa lo comprendió. Esto ya no era una coincidencia. Se estaba convirtiendo en un presagio crucial de la catástrofe que se avecinaba, conectándose directamente con el contrato de la división automotriz. Los pasos de la destrucción se acercaban, de forma segura e imparable. Mientras el caos envolvía a la división de construcción, en otro lugar, una situación aún más grave se desarrollaba en silencio. El proyecto conjunto de baterías entre la división automotriz de Gao y una importante empresa local, un proyecto celebrado por los medios de ambas naciones como un símbolo que abriría el camino a la industria del futuro. Pero detrás de esa fachada, una bomba de tiempo que nadie había previsto estaba a punto de estallar. Una mañana, llegó un correo electrónico al escritorio de Koizumi, el director responsable de Gao Automotriz en el país. El remitente era la empresa conjunta local. El asunto era breve, noticia importante. Koizumi abrió el correo con indiferencia, pero al leer el contenido, sintió que se le helaba la sangre. Por la presente, rescindimos el contrato de empresa conjunta. La razón se basa en una decisión conforme a las normativas internas y nos abstenemos de dar más detalles. Apenas 2 líneas. Pero el peso destructivo de esas 2 líneas era inimaginable. Koizumi, con los dedos temblorosos, llamó a sus socios locales. ¿Qué significa esto? ¿Es algún tipo de error? La voz que respondió desde el otro lado fue exasperantemente tranquila. Es una decisión tomada. Los documentos oficiales se enviarán más tarde. Necesito una explicación. Esto es demasiado repentino. Debido a las normativas internas, no podemos hacerlo público. Se negaban a explicar. Le robaban incluso la posibilidad de hacer preguntas. Pero la situación no terminó ahí. Mientras Koizumi se agarraba la cabeza, llegó una comunicación urgente desde la sede central en México. Se ha calculado la pérdida. Los daños por este contrato ascienden a $370 millones. $370 millones. Una cifra astronómica. Un golpe devastador no solo para Gao, sino para toda la cadena de suministro, que sufriría un impacto en cascada. En la sala de juntas, Koizumi miraba el informe y murmuró, aturdido, esto no es un accidente. Es un acto de sabotaje deliberado. El proyecto ya estaba en una fase muy avanzada, y la cantidad invertida era colosal. La parte local había desechado todo eso y había roto el contrato unilateralmente. En la reunión de emergencia en la sede central, las caras de los directivos estaban más duras que nunca. Una cancelación de contrato sin explicación es inaceptable para cualquier empresa. Es incomprensible. ¿No hay margen de negociación? Los informes desde allá dicen que la actitud de nuestros socios se volvió fría de repente. Algo está pasando. Alguien está detrás de todo esto. Cuanto más se prolongaba la discusión, más denso se volvía el aire en la sala. Mientras tanto, en las fábricas locales, una escena aún más anómala se desarrollaba. Las líneas de suministro de piezas estaban detenidas, y el equipo permanecía en un silencio sepulcral. El sindicato local había convocado una huelga repentina, y las instalaciones de la fábrica eran un caos. Los empleados locales, con rostros aterrorizados, suplicaban a Koizumi, podríamos perder nuestro trabajo. Tenemos familias, tenemos hijos. Por favor, protéjanos. Al escuchar esas voces, el corazón de Koizumi se hundió. Esto ya no era solo un problema de Gao. Se estaba convirtiendo en una pérdida social que afectaba a la gente que trabajaba allí, a sus familias, a la comunidad local. Esa noche, Koizumi escribió por primera vez palabras contundentes en su informe a la sede. Al igual que en el caso de la división de construcción, Gao Automotriz también está sufriendo una presión incomprensible. Las acciones de la parte local carecen de coherencia y se percibe incluso una intención maliciosa. No podemos sino considerarlo una presión integral contra las empresas mexicanas. Al releer el borrador, Koizumi se mordió el labio. En ese momento,
las empresas mexicanas aún no habían optado por contraatacar. Sin embargo, la sombra de la destrucción masiva que acechaba en el fondo se perfilaba cada día con más claridad. Y días después, este incidente contractual se convertiría en el detonante definitivo que haría estallar el equilibrio de las relaciones económicas entre ambas naciones. La cuenta atrás para el colapso ya no se podía detener. Gao Construcción, Gao Automotriz, Gao Tecnología, y casi todas las empresas medianas mexicanas que habían invertido en ese país comenzaban a sentir una presión inexplicable. Pero eran los empleados en el terreno, nuestros compatriotas, quienes sentían en carne propia esa anormalidad antes que nadie. Una mañana de invierno, camino a la oficina en el metro, Ximena vio su propio rostro reflejado en la ventana. Tenía profundas ojeras bajo los ojos, una expresión tensa. Se dio cuenta, sin saber cómo, de que estaba siendo acorralada. Al llegar a la oficina, varios empleados ya estaban desplomados sobre sus escritorios, aplastados por la fatiga y la tensión. La auditoría de ayer duró 10 horas. No pudimos irnos a casa. Mi familia estaba preocupada, mis hijos me llamaron y no pude atenderlos, dijo uno, con la voz débil y temblorosa. En ese momento, entró una llamada urgente de Kanemura, del almacén. Ximena, la fábrica está parada. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿No han devuelto los componentes? No es solo eso. Hoy vinieron la agencia ambiental, los bomberos y la Secretaría del Trabajo al mismo tiempo y detuvieron todas las líneas de producción. Sin dar ninguna razón. La voz de Kanemura al otro lado de la línea era casi un grito. El personal aquí está llorando. Así es imposible trabajar. Ya no entendemos qué está pasando. Ximena apretó los puños. No sabía si era rabia o miedo lo que sentía. Esa tarde, finalmente, uno de los empleados mexicanos se desmayó. En medio de sus labores, perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. La sirena de la ambulancia atravesó el ruido de la ciudad, y sus luces rojas parpadearon fuera de las ventanas de la oficina. Nadie dijo una palabra. El miedo y la impotencia les oprimían el pecho, y solo podían permanecer de pie, paralizados. Esa noche, el director general de la filial envió una comunicación de emergencia a la sede central. La salud mental y física de nuestros empleados ya no aguanta más. Las operaciones están completamente paralizadas y ni siquiera podemos garantizar la seguridad del personal. Solicitamos una decisión de la sede central con carácter de urgencia. Este informe de situación anormal se convirtió en el detonante que sellaría el destino de la empresa mexicana. A la misma hora, en el piso de la Junta Directiva en la Ciudad de México, se convocó una reunión de crisis. Sobre la mesa se apilaban los informes llegados del extranjero, gráficos que mostraban el número anormal de auditorías, registros de los cambios repentinos en las normativas administrativas, notificaciones de cancelación de contratos, fotos de productos no devueltos, informes sobre el agotamiento de los empleados, el expediente médico del trabajador que se había desmayado. Con cada página que se pasaba, un silencio opresivo se apoderaba de la sala. El sonido de las hojas al moverse era frío y cortante. Los directivos leían los documentos con calma, pero en sus ojos se reflejaba una ira y una decepción evidentes. El presidente de la Junta se levantó lentamente. Esto no es un simple problema. No hay duda de que alguien está atacando intencionadamente a las empresas mexicanas. Nadie lo refutó. Los hechos eran demasiado coherentes. Otro directivo cerró un expediente y dijo con voz grave, si esto continúa, la vida de nuestros empleados estará en peligro. Lo que debemos proteger no son las ganancias, es a nuestra gente. Todos en la sala asintieron. En ese instante, la cúpula de Gao despertó. Las relaciones construidas durante años, las inversiones millonarias, los miles de empleos, todo eso puesto en una balanza. Pero lo que debían proteger estaba claro. El presidente anunció en voz baja, mañana lo decidiremos todo. Es hora de demostrar nuestra postura como empresa mexicana. Así, se preparó la decisión histórica que daría paso al siguiente capítulo. Pero en ese momento, el otro lado aún no se daba cuenta.
No eran conscientes del peso del gatillo que habían apretado, ni de la magnitud de la destrucción que se desataría cuando la corporación mexicana actuara con toda su fuerza. La sombra del colapso ya estaba casi sobre ellos. A la mañana siguiente, en la sala de juntas de la sede de GAO en México, flotaba una tensión completamente diferente a la habitual. Ni siquiera se oía el zumbido del aire acondicionado. Todos estaban sentados en silencio, con la mirada fija en un solo punto. En el centro de la mesa, la montaña de documentos llegados del extranjero estaba perfectamente ordenada. Las tablas con la frecuencia anómala de auditorías, las notificaciones de cambios de estándares, los contratos rotos, las fotos de los productos abandonados, el diagnóstico del empleado desmayado, los informes que transcribían las voces aterrorizadas del personal local. No eran simples documentos de negocios. Eran el registro de un derrumbe. El presidente se levantó lentamente y recorrió con la mirada la pila de papeles. Señores, lo que tenemos aquí son hechos. No son suposiciones, no son excusas. Es la verdad que nuestros empleados nos han enviado, arriesgando sus vidas. El aire de la sala vibró ligeramente. No podemos permitir que esta situación continúe. Hay algo que debemos proteger por encima de las ganancias. Si seguimos así, no podremos garantizar la seguridad de nuestra gente. Uno de los directivos levantó la mano en silencio. ¿Existe alguna posibilidad de renegociar con ellos? El presidente negó con la cabeza, un movimiento sin vacilación. Según los informes de campo, ya se ha intentado dialogar en repetidas ocasiones. Pero la otra parte no solo no ha cambiado su actitud, sino que la ha intensificado. Otro directivo, apretando un informe en su mano, añadió, esto ya no es un problema a resolver. Es el colapso de la confianza. Y para una empresa, una relación donde se ha perdido la confianza es irrecuperable. Esa frase cambió de forma decisiva el ambiente de la sala. Uno tras otro, los directivos comenzaron a hablar. Las pérdidas no harán más que aumentar. Debemos actuar ya. El estado mental de nuestros empleados en el terreno está al límite. No podemos seguir así. Esta situación es anormal. No es correcta. La otra parte ya no muestra ni respeto ni honestidad hacia las empresas mexicanas. Finalmente, el presidente respiró hondo y pronunció las palabras decisivas. Es el momento de tomar una decisión. La sala quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, con una fuerza inquebrantable, sentenció, cancelaremos todos los contratos. Llevaremos a cabo una retirada total y completa de ese país. En ese instante, todos los presentes asintieron lentamente. Nadie se opuso. Nadie dudó. La decisión era, a esas alturas, inevitable. La razón de la retirada se comunicará de forma clara y no dejaremos ningún margen para la negociación. No nos importa cómo reaccionen. Nosotros, como empresa, protegeremos lo que debemos proteger. A nuestra raza de bronce se le respeta. En las caras de los directivos había una expresión unánime. No era ira, no era rencor. Era una expresión de orgullo. Y al día siguiente, se envió una comunicación oficial a todas las agencias gubernamentales, empresas asociadas y entidades relacionadas de la República de La Plata. El texto era breve, conciso y definitivo. Con fecha de hoy, damos por terminados todos los contratos con su organización. La causa es el colapso fundamental de la relación de confianza. No hay posibilidad de renegociación. Apenas unas pocas líneas. Pero esas pocas líneas estaban a punto de desatar un impacto colosal en toda esa nación. El ejecutivo de la empresa local que recibió la notificación entró en pánico. El gobierno convocó una reunión de emergencia. Los medios de comunicación informaron al unísono, Corporación Mexicana anuncia retirada masiva y repentina. ¿Grave impacto en la economía nacional? Los socios comerciales se apresuraron a enviar cartas de disculpa. Sus directivos volaron a México para intentar negociar, pero la respuesta de GAO fue siempre la misma: no hay margen de negociación. Las llamadas no eran contestadas. Los correos electrónicos se leían, pero no obtenían respuesta.
Las solicitudes de reunión eran rechazadas por completo. Por primera vez, entendieron que la empresa mexicana iba en serio. Pero ya era demasiado tarde. A partir de aquí, comenzaría el colapso económico que engulliría a todo un país. El impacto de la retirada de Gao se extendería como una onda expansiva por todos los rincones de su sociedad, alterando la economía, el empleo, la vida cotidiana y hasta el ánimo de su gente, en un descenso brutal hacia la desolación. La mañana después de que se emitiera el comunicado de retirada de Gao, la Bolsa de Valores de la República de La Plata mostró un comportamiento anómalo desde el momento de su apertura. Las acciones de las empresas relacionadas se desplomaron una tras otra. Empresas manufactureras, inmobiliarias, proveedores de componentes, empresas de logística, instituciones financieras una tras otra, las pantallas se tiñeron de rojo, y las alarmas de las casas de bolsa no dejaban de sonar. Un analista, con el rostro pálido, murmuró: el impacto de la retirada de Gao es mucho mayor de lo que imaginábamos. Esto no es normal. Casi al mismo tiempo, la línea de producción del principal fabricante de automóviles del país se detuvo de repente. El suministro de piezas de Gao se había cortado por completo. No llegan los componentes necesarios. Línea de producción detenida. No hay previsión de reanudación. La fábrica entera quedó estupefacta, y los trabajadores se quedaron de pie, atónitos. Si la línea se detiene, la producción es cero. Si la producción es cero, la empresa no genera ingresos. Unos pocos días así bastarían para agotar drásticamente la capacidad de la empresa. La dirección intentó contactar desesperadamente con el lado mexicano, pero la respuesta era siempre la misma: la decisión ya ha sido tomada. Era una frialdad comparable a chocar contra un muro de hielo. Poco después, también se produjo una anomalía en los puertos del país. Los cargamentos de exportación destinados a Gao fueron cancelados en masa, y los contenedores apilados permanecieron inmóviles en el puerto. No llegan las órdenes de carga. Todas las reservas de las navieras han desaparecido. ¿De verdad todo esto era para Gao? Los funcionarios no podían comprender la situación y solo se miraban unos a otros con ansiedad. La anormalidad también se extendió a las ciudades. La logística se estancó y los estantes de las tiendas comenzaron a vaciarse. Los componentes electrónicos, los equipos médicos, los materiales industriales que Gao suministraba desaparecieron de repente del mercado. ¿Cuándo llegará el nuevo stock? Lo siento, no tenemos ninguna previsión. Los empleados de las tiendas inclinaban la cabeza una y otra vez, y los clientes no podían ocultar su desconcierto. Pero el impacto más grave fue en el empleo. Apenas 48 horas después del anuncio de la retirada de Gao, 3 de las principales fábricas del país se vieron obligadas a detener sus operaciones. Como resultado, más de 27,000 personas, entre empleados fijos, contratados y temporales, se vieron afectadas de inmediato. Las noticias de televisión mostraban día tras día a los trabajadores abatidos frente a las fábricas. Tengo 3 hijos. ¿Qué voy a hacer? He trabajado aquí durante 30 años. ¿Perder mi trabajo de repente? A mi edad ya no encontraré otro empleo. Cuando los reporteros les acercaban el micrófono, todos hablaban entre lágrimas. Unas semanas después, 420,000 personas en el sector manufacturero, 330,000 en logística y 180,000 en el sector de tecnología de la información, un total de casi 900,000 personas, habían perdido su empleo. Una pérdida de empleo de esta magnitud en tan poco tiempo normalmente solo ocurre en tiempos de guerra o desastre natural. Pero esto fue simplemente porque una empresa se fue. No solo las grandes empresas, sino también las pequeñas y medianas, cayeron en una reacción en cadena. Si Gao se va, nuestro negocio se acaba. El 80% de nuestros clientes eran ellos. No entra dinero. Un grave efecto dominó de quiebra se extendió hasta las ciudades más pequeñas. Al principio, los medios de comunicación locales informaron que era una reacción exagerada por parte de la empresa mexicana, pero ese tono desapareció rápidamente. El impacto era tan masivo que ya no había excusas. El gobierno convocó una conferencia de prensa de emergencia. El ministro de Economía, con una expresión sombría, dijo con voz temblorosa:
la situación económica actual es extremadamente grave. Estamos considerando medidas de apoyo al empleo, pero hay límites. La ansiedad del pueblo estaba a punto de estallar. En las entrevistas callejeras del día siguiente, se escuchaban voces como estas: nunca pensé que Gao realmente se retiraría por completo. Es el resultado de la actitud injusta del gobierno. Deberían disculparse y pedirles que vuelvan. La economía se va a destruir. ¿Qué demonios estaba haciendo el gobierno? Lo que se extendía entre la gente era ira, ansiedad, resignación y confusión. Pero incluso en ese momento, el país no había comprendido el verdadero infierno que les esperaba. La empresa mexicana no se limitó a retirarse. Al mismo tiempo, estaba redirigiendo todas sus rutas de inversión y suministro hacia el sudeste asiático, eliminando por completo a la República de la Plata de su red económica. No fue una simple retirada, fue un silencioso y definitivo divorcio. Y este impacto se extendería a la comunidad internacional, dejando una herida mortal en la reputación de aquel país. Una semana después de que la retirada de Gao comenzara a golpear a la sociedad, la confusión del pueblo alcanzó su punto máximo y las noticias económicas cubrían el tema sin cesar. Pero el verdadero shock estaba por llegar. Una agencia de calificación de riesgo internacional rebajó de repente el nivel de riesgo empresarial del país a alerta. En su informe, observado por inversores de todo el mundo, se afirmaba: se han confirmado numerosas acciones de las autoridades locales que carecen de transparencia. La retirada masiva de la empresa mexicana es un caso que simboliza la opacidad del entorno empresarial del país y puede afectar gravemente las decisiones de inversión de empresas extranjeras. Eran solo unas pocas frases. Pero estas frases generaron una desconfianza en cadena en la comunidad internacional. Un influyente periódico económico estadounidense publicó un especial con el titular: La pérdida de confianza, el mayor riesgo para una nación. Una revista financiera europea fue aún más dura. Existen numerosas indicaciones de que detrás de la retirada de la empresa mexicana se encuentra una gestión administrativa deshonesta. El país se está convirtiendo en el mercado más impredecible de Asia. Esos artículos se difundieron rápidamente, y los inversores extranjeros comenzaron a retirar sus fondos del mercado. El ratio de inversión extranjera se desplomó y la moneda local cayó drásticamente en cuestión de días. Las acciones bajaban. El capital se fugaba. Las empresas sufrían. Se perdían empleos. Un círculo vicioso perfecto. Y a nivel interno, la política comenzó a desmoronarse. En el Parlamento, el partido gobernante y la oposición se enfrentaron violentamente, echándose la culpa mutuamente. Esto es un fracaso diplomático del gobierno actual. No, es responsabilidad del gobierno anterior que permitió estas auditorías injustas. ¿Quién hizo enfadar a los mexicanos? Los insultos volaban, el pleno era un caos y las deliberaciones se suspendían. El pueblo, viendo todo esto por televisión, sintió una profunda decepción. La división también comenzó en las calles. Un ciudadano decía: la retirada de la empresa mexicana es merecida. Si el gobierno es tan arrogante, es normal que las empresas se vayan. Otro respondía: no, la empresa mexicana también es demasiado fría. Ya nos hemos disculpado, deberían volver. Si no, la región colapsará. Un tercer hombre intervenía: no van a volver así de fácil. Fuimos nosotros quienes rompimos la confianza. El ambiente en las plazas se volvió tenso, la gente chocaba con sus opiniones y una ira sin rumbo bullía por todas partes. Era como si todo el país hubiera perdido el rumbo. Mientras tanto, la empresa mexicana ya había pasado a la siguiente etapa. La semana después de anunciar su retirada, Gao anunció una serie de planes para construir nuevas fábricas en el sudeste asiático. Los líderes de gobiernos como Tailandia y Vietnam dieron la bienvenida a la empresa mexicana, destacando la transparencia de su entorno empresarial y su gestión administrativa honesta. En las juntas de accionistas, la decisión de Gao recibió un apoyo abrumador. Una decisión valiente que protegió la seguridad de nuestros empleados. La postura de no tratar con socios deshonestos ha elevado el valor de la empresa. Elegir un mercado más estable fue lo correcto. Por otro lado, la población del país afectado leía todos los días en las noticias:
la reubicación de Gao en el sudeste asiático se acelera. El movimiento para desconectar al país de la red económica se extiende. La credibilidad internacional del país cae en picado. Con cada titular, sentían como si una pesada piedra cayera sobre sus pechos. Para colmo, el fondo de inversión más grande de Europa emitió un comunicado: se suspenden por el momento las nuevas inversiones en el país. La razón es la incertidumbre del entorno empresarial y el riesgo derivado de la retirada de la empresa mexicana. Este comunicado asestó un golpe definitivo a su economía. Las empresas frenaron la inversión, los jóvenes perdieron sus empleos y largas filas de desempleados se formaron en las ciudades. Pequeñas tiendas cerraron y las persianas bajadas se multiplicaron en las calles comerciales. El país, por fin, se dio cuenta. La empresa mexicana no se había retirado por un negocio. Se había retirado por la confianza. Una relación en la que la confianza se detiene, no se recupera, sin importar lo que se ofrezca a cambio. Esa verdad, sutil pero implacable, comenzaba a calar en toda la nación. Y finalmente, el gobierno recurrió a su última opción: intentar convocar a los ejecutivos de Gao para renegociar. Pero la postura que encontrarían del lado mexicano sería el verdadero núcleo de esta historia y la auténtica ruina que enfrentarían. Cuando el gobierno de la República de La Plata, depositando su última esperanza, solicitó una reunión extraoficial con Gao, ya habían pasado 3 semanas desde la retirada. El colapso del empleo a escala nacional, la fuga de inversores, la caída de la credibilidad internacional, el desmoronamiento de la base industrial. Todo era grave y requería una solución urgente. Prepararon su mejor oferta: incentivos fiscales, subsidios para las empresas que regresaran, cambios en las normativas de auditoría, una disculpa oficial de altos funcionarios. Que el gobierno cambiara su postura de esa manera era algo sin precedentes. Así de acorralado estaba el país. Sin embargo, la respuesta de Gao fue una sola: no hay posibilidad de renegociación. La frase no contenía ni ira ni sarcasmo. Era una simple y fría declaración de hechos. El otro lado no podía entenderlo. Estamos ofreciendo todo esto, ¿por qué no aceptan? La respuesta que recibieron fue igualmente serena: esto no es un problema de dinero ni de condiciones. La confianza que debía protegerse ya se ha perdido. En ese instante, los rostros de la delegación negociadora se congelaron. Se dieron cuenta de que la empresa mexicana los había descartado por completo. Sus acciones habían llegado a un punto de no retorno. El gobierno entró en caos, y los medios de comunicación no dejaban de informar sobre el estado de emergencia. En las calles, estallaron protestas a nivel nacional, y muchos empresarios se llevaban las manos a la cabeza. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Esta es la consecuencia de la actitud prepotente de nuestro gobierno. ¿Cómo podemos recuperar la confianza perdida? Pero ya no quedaban respuestas en ninguna parte. Mientras tanto, en México, el ambiente era completamente diferente. Gao expandía con éxito sus nuevos negocios en el sudeste asiático e India, recuperando en poco tiempo más de lo que había perdido. La moral dentro de la empresa estaba más alta que nunca, y su reputación como una compañía que protege a sus empleados crecía tanto a nivel nacional como internacional. Un directivo de Gao declaró en una rueda de prensa: si una empresa toma a la ligera la confianza, sus empleados sufren. Proteger la confianza es más importante que las ganancias. Sus palabras fueron tranquilas, pero inmensamente poderosas. Y esas palabras eran la clave de todo, el hilo conductor que se había tejido desde el principio. Si recordamos, al comienzo de la historia había una pequeña incomodidad. La inexplicable auditoría del primer día. La visita simultánea de múltiples departamentos al día siguiente. Los productos no devueltos. El cambio repentino de estándares. La cancelación del contrato de la división automotriz. Los empleados mexicanos agotados, cayendo enfermos. La presión creciente. El silencio de las autoridades. La actitud antinatural. Las razones nunca explicadas. Las notas rojas en los documentos. Los informes urgentes desde el terreno. Y finalmente, el colapso de la confianza.
Todos estos elementos convergen en un único significado en el capítulo final, ya sea en una industria a escala nacional, en una corporación gigante o en la inversión internacional. Lo que lo sostiene todo en la base no es otra cosa que la confianza. En el momento en que la confianza se rompe, la relación termina. Y eso no cambia, ya sea entre empresas o entre naciones. Lo que aquel país perdió no fue la inversión de Gaut. No fue su tecnología. No fue su talento humano. Perdieron algo mucho más profundo. Perdieron la fe que la empresa mexicana tenía en ellos. Una relación en la que se ha perdido la confianza no se puede recuperar, no importa cuántas condiciones se ofrezcan, no importa cuánto dinero se ponga sobre la mesa, no importa cuántas veces se pida perdón. El colapso, que comenzó con una pequeña sensación de extrañeza, se convirtió finalmente en una sombra gigantesca que envolvió a toda una nación. Y solo entonces comenzaron a comprender el verdadero peso de sus acciones. Al final de la historia, un empresario de aquel país devastado dice en voz baja, la empresa mexicana no se enfadó. Simplemente, dejaron de creer en nosotros. Esas palabras resuenan con un peso abrumador en toda la nación. Y así, esta larga historia llega a su fin. Pero su eco, sin duda, permanecerá en el corazón de quienes la han escuchado. Porque te